a ver qué pasa cuando la ley de una nación choca de frente con la justicia internacional. Hoy vamos a analizar una batalla legal que, la verdad, no tiene precedentes. Es un enfrentamiento que pone a prueba los cimientos de todo, del poder, de la soberanía y, por supuesto, de los derechos humanos. Vamos con el primer punto, el desafío de un tribunal. Y es que esto no es una simple disputa legal, es una colisión en toda regla entre la soberanía de un Estado y la protección universal de los derechos de las personas. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Puede un país, así sin más, decidir ignorar a un tribunal internacional que protege derechos universales solo en nombre de su soberanía? La respuesta, como veremos, se mueve en un equilibrio muy tenso entre el compromiso y el poder. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta historia. Por un lado, el Tribunal Supremo de Venezuela, que declara que las sentencias de la Corte Interamericana son inejecutables. Esto pasó en casos muy sonados, como el de Leopoldo López o el del canal RCTV. Por el otro, la Corte Interamericana, que no deja de emitir condenas contra el Estado. ¿El resultado? Pues un punto muerto, un verdadero choque de trenes legal, con consecuencias que al final sufre gente de carne y hueso. Para entender bien la magnitud de este desafío, primero tenemos que saber quién es el guardián. O sea, ¿qué es exactamente la Corte Interamericana y de dónde saca su autoridad? A ver, la Corte Interamericana no es un poder extranjero que se impone y ya está. Es una institución judicial autónoma que se creó para una cosa: interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Funciona como el último recurso cuando la justicia de un país, por lo que sea, no protege a su gente. Y aquí viene lo más importante. Países como Venezuela aceptaron voluntariamente someterse a su jurisdicción, firmaron un compromiso para acatar sus decisiones. Bien, ahora vamos a meternos con el principio legal que está justo en el centro de toda esta tensión. Es un concepto que, digamos, hace de puente entre las leyes de un país y los tratados internacionales. Se llama control de convencionalidad. Sé que el nombre suena un poco técnico, pero la idea es en realidad muy simple y muy potente. Básicamente, obliga a que cada juez en su propio país sea un guardián de los tratados internacionales de derechos humanos. Su trabajo es asegurarse de que las leyes de casa no los contradigan. Es el mecanismo que trae esa protección internacional a nuestro día a día. Y esta cita del juez Ferrer MacGregor lo clava. El control de convencionalidad, lejos de debilitar a los jueces nacionales, los empodera. Los convierte, de hecho, en la primera línea de defensa de los derechos humanos, dándoles las herramientas para aplicar esos estándares internacionales directamente. Si volvemos al caso de Venezuela, vemos que este desafío a la Corte no es algo que haya pasado de un día para otro. El material que hemos analizado revela un patrón claro, casi una estrategia para intentar escapar de la supervisión internacional. Esta cronología lo deja bastante claro. Fijaos, después de décadas aceptando la jurisdicción de la Corte, en 2012 Venezuela intenta retirarse de la Convención Americana, luego en 2017 de la propia OEA. Pero atención, porque el giro de guión llega en 2025. La Corte, en una decisión histórica, dictamina que esa retirada fue fraudulenta, o sea, un intento de eludir la justicia, y que por lo tanto no es válida. Y los números, pues los números lo confirman todo. Mirad el gráfico. En más de 40 años solo hubo 2 condenas contra Venezuela. 2. Pero a partir de 1999 la cifra se dispara a casi 30. Y ojo que esto no son solo barras en un gráfico, es la prueba, documentada por la Corte, de un deterioro drástico de los derechos humanos. De hecho, los documentos que hemos visto no hablan de estos actos como algo casual, los describen como una política sistemática, una estrategia deliberada con un objetivo muy claro: escapar de cualquier tipo de supervisión y de responsabilidad a nivel internacional. Todo este conflicto, al final, va mucho más allá de las fronteras de un solo país. Nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental sobre el equilibrio entre el derecho internacional y el poder de los Estados en pleno siglo XXI. Y aquí está, quizá, la mayor debilidad del derecho internacional de los derechos humanos. Los propios documentos lo llaman el talón de Aquiles del sistema. Y es que la Corte puede investigar, puede juzgar y puede sentenciar, pero no tiene una policía para obligar a que se cumplan sus fallos. Su poder depende, en última instancia, de la buena fe y del compromiso de los países que forman parte. Y con esto llegamos a la reflexión final. Si un Estado puede, simplemente, dar la espalda a las normas que un día prometió cumplir, entonces, ¿qué red de seguridad nos queda a los ciudadanos? Si el derecho internacional no se cumple, ¿qué protege nuestros derechos? Esa es la pregunta que este choque entre la ley y el poder deja en el aire. Una pregunta que resuena mucho más allá de cualquier tribunal.